Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y feliz tiempo de Pascua. Es un verdadero placer saludar y dar la bienvenida a todos los presentes, tanto a aquellos que nos acompañan hoy aquí de manera presencial como a los numerosos asistentes que se unen a través de la transmisión en línea. Hoy nos congregamos en este evento organizado por el Máster de Cristianismo y Cultura Contemporánea de la Universidad de Navarra. Para mí es un honor estar hoy junto a estas voces tan autorizadas, quienes nos brindarán la oportunidad de explorar la obra y el legado del Papa Emérito Benedicto XVI a través de la presentación de 3 libros significativos. Permítanme presentarles muy brevemente a nuestros distinguidos panelistas. Don Pablo Blanco, quien me dio, es profesor de Teología Dogmática y del Máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea de la Universidad de Navarra. El doctor Blanco ha redactado la biografía más completa de Joseph Ratzinger en lengua castellana y es miembro de la comisión editora de las obras completas de Joseph Ratzinger en castellano. Su notable labor fue reconocida el pasado año con el premio Ratzinger, otorgado por la Fundación Vaticana que lleva su nombre. Hoy nos hablará sobre la edición que él ha preparado de los discursos de Benedicto XVI en las universidades de Ratisbona y La Sapienza, que se publicó el año pasado. Como es sabido, estos discursos no solo abordan cuestiones cruciales en el diálogo entre fe y razón, sino que también representan momentos significativos en el pontificado de Benedicto XVI y su contribución al pensamiento teológico contemporáneo. También tenemos el privilegio de contar con la presencia de don Daniel Cardó. Tiene la cátedra de Benedicto XVI de Estudios Litúrgicos y es profesor de homilética en el seminario de St. John Vianney en Denver, Estados Unidos. Daniel Cardó es doctor en teología y especialista en la vida y pensamiento de Joseph Ratzinger. Cuenta con una dilatada trayectoria académica en el estudio de la liturgia. Además de su labor como profesor, también ejerce como párroco en la Holy Name Parish en Denver. Es un verdadero honor tenerle con nosotros hoy aquí, compartiendo su profundo conocimiento sobre Ratzinger y su legado. El doctor Cardó nos presentará el volumen editado por él, titulado The Cambridge Companion to Joseph Ratzinger. Sin duda, este libro proporciona una herramienta incalculable para estudiantes, académicos y cualquier persona interesada en profundizar en la obra de Ratzinger como teólogo y como pensador. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Mariano Crespo, catedrático de Filosofía y director académico del Máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea de la Universidad de Navarra. Sus investigaciones y trabajos apuntan a diversas cuestiones de ética fundamentalmente y la mayor parte de ellas abordadas desde una perspectiva fenomenológica. Hoy nos presentará el libro Ratzinger y los filósofos de Platón a Bátimo, editado por Sada, Rola y Albino de Asunsao, que Ediciones Encuentro ha recientemente publicado. Es importante destacar que este evento, que organiza el Máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea de la Universidad de Navarra, no solo es una oportunidad para profundizar en el pensamiento de Ratzinger, sino también para mostrar el compromiso de nuestra universidad con la reflexión teológica y filosófica en el contexto contemporáneo. Bien, pues sin más dilación, les quiero ceder la palabra a los panelistas. Vamos a disponer, si les parece bien, de un tiempo aproximado entre 15 y 20 minutos por cada uno de ellos y luego abriremos un turno de preguntas y de coloquio para poder compartir reflexiones e inquietudes que surjan a propósito de sus palabras. Para la gente que está afuera, no presencialmente aquí con nosotros, sino en remoto, no hace falta esperar al final de la sesión para lanzar las preguntas en el chat de tal manera que podamos organizar un buen desarrollo de la sesión en el contexto del coloquio y la toma de palabras. Y sin más dilación, pues nada, le cedo la palabra al profesor don Pablo Blanco y el micrófono, que es todavía más importante. Muchísimas gracias por la presentación al profesor Doyle y también a la Facultad de Filosofía y Letras, de la cual fui alumno durante 5 años, lo cual es un título que me honra, y al Máster de Cristianismo y Mundo Contemporáneo, Cultura Contemporánea, del que actualmente soy profesor. Además, mi intervención tiene lugar justo un año antes de
un congreso que está organizando la Universidad de Navarra para celebrar los 25 años del doctorado honoris causa del que fue Papa y después Papa emérito, recientemente fallecido, Benedicto XVI. Bien, mi intervención será sobre este libro, Razón, Islam y Cristianismo, los discursos de Ratisbona y la Sapienza, y como dice en la parte posterior del texto, dice: Ratisbona fue el lugar de Ratzinger, en cuya universidad enseñó durante 8 años. Allí dio un giro su pontificado cuando pronunció un discurso como Papa Benedicto XVI. Partiendo de las relaciones entre fe y ciencia, el debate se amplió al mundo islámico y después hasta las mismas relaciones entre filosofía y teología en el nunca pronunciado discurso de la Sapienza, 2 discursos polémicos. Pablo Blanco Sarto, un servidor, profesor titular de Teología Sistemática, nos ofrece los textos y sus contextos. Bien, pues tenemos aquí un clásico, un tema clásico, el pensamiento de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Fe y Razón, que había sido abordado con anterioridad, como se acordarán, el famoso debate con Jürgen Habermas, el año 2004, antes de ser Papa, y donde convinieron, viniendo de distintas orillas, por decirlo de alguna manera, siendo Habermas un filósofo postmarxista de la Escuela de Frankfurt y Ratzinger, pues el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, cardenal romano, convinieron que razón y religión debían curarse de sus respectivas patologías. Es decir, la religión puede tener sus enfermedades, como pueden ser el fanatismo, y el fundamentalismo, y la razón puede acudir a curar a la religión de esas patologías. Pero por otro lado, su contrario también era cierto, convinieron allí. También la razón, y especialmente la razón moderna, los sueños de la razón producen monstruos, es el aguafuerte de Goya, ¿no? Pues los sueños de la razón moderna produjeron monstruos como Auschwitz. No hay nada más racional, más científico que la ciencia dedicada a exterminar seres humanos, Auschwitz o Hiroshima o Chernobyl. Bien, entonces digamos que este era un tema que recorre todo el pensamiento de Joseph Ratzinger y que recala en el pontificado, ¿no? Como recordaremos, el escenario en el cual tiene lugar el discurso de Ratisbona es precisamente en esa ciudad del Danubio, la ciudad donde fue obispo también San Alberto Magno, maestro de Tomás de Aquino, donde nació don Juan de Austria después de una estancia de Carlos V en la ciudad, la dieta de Ratisbona, en diálogo con los luteranos, una joven universitaria cuando va a Ratzinger ahí, que va de Tubinga, que es la gran meca de la teología, a una universidad de provincias, que era entonces Ratisbona, recién fundada, ¿no? Y ahí Ratzinger será el vicerrector de esa joven universidad. Bien, pues el lugar yo creo que queda más o menos situado y la fecha es el 12 de septiembre de 2006. Es decir, 5 años y un día después del fatídico 11 de septiembre de 2001. Algunos han relacionado los 2 momentos, los 2 acontecimientos, pero digamos que el discurso tenía una trayectoria y una intención totalmente distinta, como vamos a ir viendo, ¿no? Como de ser un discurso, podríamos decir, europeo, centroeuropeo, especialmente alemán, por la dinámica del discurso en el mundo contemporáneo, se toma una cita, se descontextualiza y se globaliza el discurso. Se convierte en un discurso global. Esto es lo que voy a intentar exponer aquí brevemente. Bien, él, en un principio, Benedicto XVI, la intención era hablar sobre la fe sencilla, repitió en la homilía,
en la misa que tuvo lugar en Isling, en las afueras de Ratisbona. Después tenía lugar un acto académico en el aula magna de la Universidad de Ratisbona. El tema era la razón, el tema que nos ocupa ahora. Y después hablaba del amor en un encuentro ecuménico que tenía lugar en una iglesia donde, lógicamente, Benedicto XVI bendijo un órgano que es también muy alemán, ¿no? Bien, entonces, digamos que el contenido de aquel profesor alemán que volvía a su vieja universidad, era un momento emotivamente intenso, la intención era hacer un recorrido por toda la historia de la razón, desde los orígenes del cristianismo, incluso antes, como veremos, hasta la Ilustración alemana. Entonces, él desarrolla una teología del logos que yo suelo explicar con el prólogo de San Juan. El principio era el logos. Está en paralelo con Génesis 1:1. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Y ahí Ratzinger explicaba cómo ese logos es un logos agápico, como decían los clásicos, una razón amor, un verbum spirans amorem, decía San Agustín. Es decir, que desde el origen la verdad y el amor están íntimamente unidos y por lo tanto la razón y la relación, el concepto y la palabra también están estrechamente unidos en el pensamiento de Ratzinger y posiblemente también en el pensamiento cristiano en general. Si pasamos al versículo 3 encontraremos y todo fue hecho conforme a él, es decir, todas las cosas tienen la huella del logos. Las cosas tienen su sentido, sin, dice ahí, ¿no? Todas las cosas tienen su logos interior. Y el conocer ese logos interior nos ayuda también a emplearlas del modo adecuado. Y podríamos ir hasta el famoso versículo 14, y el logos hizo carne, donde explica precisamente la fiesta, solemnidad que celebramos hoy, de la encarnación, de la anunciación de María, pero donde podemos ver que también, digamos, la dimensión racional, el logos humano, el logos de los griegos, es capaz de conocer no solo el logos interior de las cosas, la naturaleza de las cosas, la esencia, sino también con la ayuda de la fe, a ese logos con mayúscula del que hablábamos al principio. En el principio era el logos. Si el principio es el logos, no es, como decía Goethe al principio del Fausto, el principio era la acción, empieza ahí su obra, ¿no? Como diciendo que hay una primacía de la acción sobre el pensamiento, sobre la idea. Sin embargo, aquí estamos diciendo que en principio era el logos y por lo tanto hay una primacía de ese logos agápico, de ese pensamiento que se expresa en amor, el logos que crea, que se encarna, que muere, que resucita por amor, y que por lo tanto la primacía no es del ethos, sino del logos, no es de la ortopraxis, sino de la ortodoxia. De tener una idea clara en el pensamiento ayuda a que nuestra acción sea igualmente clara, igualmente limpia, igualmente bien orientada, ¿no? Entonces esto es una premisa del pensamiento de Ratzinger que después desarrolla en el discurso. El discurso él habla de la ilustración alemana es inevitable, ¿no? Y habla de las tres deshelenizaciones que tienen lugar en el pensamiento alemán, ¿no? Yo voy a resumir un poquito y pido disculpas por la simplificación en que voy a incurrir, pero él dice fundamentalmente dos cosas. Primero, que el cristianismo, en primer lugar, da lugar a una primera ilustración. Nosotros cuando pensamos en la ilustración, pensamos en una ilustración más bien deísta o más bien descreída, más bien agnóstica.
Sin embargo, para él hay un encuentro importante entre el logos griego y el dabar bíblico, entre la razón de los griegos y la fe del pueblo escogido. Entonces, es importante que nos demos cuenta que los primeros cristianos se enfrentan con uno de sus adversarios más difíciles, que eran precisamente los filósofos, que eran los científicos, que eran los intelectuales. Es verdad que, según los sociólogos de la religión, el cristianismo se difunde fundamentalmente por dos vías. La primera es la caridad. Los cristianos cuidaban de los enfermos, cuidaban de los ancianos, fundan hospitales, rechazan el aborto. Incluso aquellos que no se reconocían como creyentes reconocen en los cristianos ese amor entre ellos, ¿no? Mirad cómo se quieren. Pero también el cristianismo se difunde por una vía intelectual y afronta ese reto del diálogo entre fe y razón. Y tenemos figuras como Justino, como Clemente de Alejandría o como el mismo San Agustín. Cree para entender, entiende para poder creer mejor. Entonces esa sería una primera ilustración que después se prolonga a lo largo de la Edad Media. Llega después la ilustración que nosotros conocemos mejor, la Aufklärung, ¿no? La ilustración alemana, y ahí es donde Ratzinger incide y propone una revisión. Hay que reconocer que el intento de Ratzinger es bastante ambicioso, es decir, vamos a revisar el concepto de razón que hemos tenido en los dos últimos siglos. Y aprovecha la crítica que hace el mismo Habermas y la Escuela de Frankfurt a la razón instrumental. Habermas ha hablado de una razón más comunicativa y Benedicto XVI va a hablar de una razón ampliada. El ampliar los horizontes de la racionalidad. Una razón, podríamos decir, abierta. ¿Y podríamos decir, abierta a qué? Pues abierta, por ejemplo, al mundo del arte, que tiene también una dimensión cognoscitiva. Abierta a la ética. Abierta también al mundo de los afectos y sentimientos, de los cuales se habla tanto ahora, ¿no? O abierto, por supuesto, al mundo de las religiones. Entonces, ahí Ratzinger, y yo creo que esto es, ahora que se van a cumplir 20 años del discurso Ratisbona, pues es una idea que todavía no ha sido profundizada lo suficiente o explotada suficientemente, ¿no? Como esa razón ampliada puede crear una nueva ilustración. La misma ilustración que hicieron los primeros cristianos, confrontándose con esa cultura que no era desde luego cristiana, pero que asume los presupuestos que luego nos explicarán, ahora en un ambiente posmoderno, con un nuevo concepto de razón, podemos crear una nueva ilustración. Ese viene a ser de un modo un tanto simplificado la propuesta inicial de Ratzinger. ¿Qué pasó? Pues que se interpuso ahí una cita de un emperador bizantino, Manuel Paleólogo II, donde el mismo Ratzinger dice, ¿no? Sin detenerse en detalles, con una brusquedad que nos sorprende, brusquedad que para nosotros resulta inaceptable, entonces viene la frase polémica, la cita polémica, ¿no? Con una primera parte que es, podríamos decir, negativa y otra segunda parte que es positiva, o una pars destruens, podríamos decir, y una pars construens. Lógicamente la pars construens no se vio tan reflejada como la primera parte, ¿no? ¿Y qué dice esta cita del emperador bizantino? Muéstrame también lo que Mahoma ha traído de nuevo y encontrarás solamente cosas malas e inhumanas como su disposición de difundir por medio de la espada la fe que predicaba. Y siguen diciendo, la violencia está en contraste con la naturaleza de Dios y la naturaleza del alma, del ser humano. Y sigue la cita. Dios no se complace con la sangre. No actuar según la razón es contraria a la naturaleza de Dios. La fe es fruto del alma, no del cuerpo.
Por tanto, quien quiera llevar a otra persona a la fe necesita la capacidad de hablar bien y de razonar correctamente y no recurrir a la violencia ni a las amenazas. Esa idea que ya había dicho San Juan Pablo II, de que la verdad se propone y no se impone, y mucho menos por la espada, ¿no? El resultado es que una afirmación en principio pacífica va a suponer todo un reguero de pólvora, va a sembrar un reguero de pólvora, ¿no? Pero luego tuvo esto una consecuencia, digamos, positiva, y con esto voy acabando, ¿no? Hay una reacción quizá un poco más meditada, y ese discurso se globaliza, cambia el receptor, ya no es un intelectual alemán en una universidad de provincias, sino que es cualquier persona en el mundo, y entonces la propuesta sobre razón, paz y religión puede ser pensada con otros parámetros, ¿no? El mismo Benedicto XVI había insistido en que había que leerlo en una clave académica, no política. Y el resultado fue que en un primer momento hubo 38 líderes musulmanes, intelectuales, imanes, muftíes, etcétera, que suscribieron un documento de apoyo al discurso de Ratisbona, ¿no? Perdón que cuente un suceso personal, pero yo estaba en Alemania, en Múnich, en un curso de alemán, cuando se pronunció este discurso, y en mi clase, que la mayoría eran musulmanes, turcos en su mayor parte, había un imán que no es una personalidad magnética, como dicen Lelitier, sino que es, por decirlo de alguna manera, un sacerdote musulmán. Era un bosnio, Mohammed se llamaba, claro. Y entonces me acuerdo la mirada que al día siguiente, si esto fue el 12, el 13 por la mañana, me dirigió. Y como había sido el tema de mi tesis doctoral en teología, pues yo a esa mirada respondí acercándome a él y empezamos a hablar, ¿no? Y la verdad es que al principio él estaba muy molesto porque había recibido un poco el eco de los medios de comunicación. Yo le expliqué un poco, como pude, de qué se trataba, y la verdad es que él acabó entendiéndolo perfectamente. Y de hecho, su mufti, es decir, su obispo, por decirlo de alguna manera, fue uno de estos primeros que suscribió el documento de apoyo, el manifiesto de apoyo, ¿no? No sé si tendrá algo que ver, pero bueno, eso ocurrió temporalmente en esa secuencia, ¿no? Y luego pues han venido otro manifiesto de 138 líderes musulmanes hasta la declaración de Abu Dhabi en 2019, ya entre el Papa Francisco y el imán de Al-Azhar, de la Universidad del Cairo, por decirlo de alguna manera, el Harvard de los sunitas, ¿no? Y entonces, digamos que el resultado inesperado y no previsto de este discurso es que nunca ha habido tanto diálogo entre la Iglesia Católica y los musulmanes, sobre todo en sede intelectual, después de este discurso, ¿no? A pesar de que al principio las consecuencias fueran totalmente negativas. Bien, pues estos dos grandes temas que aparecen aquí, de paz, razón y religión, razón, islam y cristianismo, aquí recojo pues algunas de las respuestas que ha habido en el mundo musulmán y también en el mundo cristiano a este discurso. Y bueno, pues aquí tienen este libro, Razón, Islam y Cristianismo, por si quieren echarle una ojeada. Pues muchas gracias. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí. Es mi primera vez en la Universidad de Navarra y bueno, hay tantos amigos en común que realmente me siento muy en casa, y en particular la invitación para este evento en el cual estamos reflexionando sobre alguien tan importante e influyente como Ratzinger. A veces las anécdotas, Pablo acaba de contar una muy personal, pero a veces uno oye anécdotas que no son tan personales. Entonces, comprensiblemente quizá a veces tenemos un poco de escepticismo
mencionó también don Pablo, el famoso debate entre Habermas y Ratzinger. Entonces, aún con el escepticismo que puede existir, acá va una anécdota, que no es tan cercana, pero tampoco es tan lejana. Dicen que después del debate entre Habermas y Ratzinger, Habermas le contó a un amigo muy cercano, que se lo contó a un amigo, que me contó a mí. 3 eslabones, no es muy larga. Le dijo una cosa muy sencilla, le dijo, él es más listo, él es más inteligente que yo. Como bien sabemos, estamos hablando sin duda de una persona muy inteligente y muy influyente, y más allá de las afinidades o simpatías académicas que podamos tener, el nombre Joseph Ratzinger es quizá el último, podríamos decir, de una lista de nombres muy gloriosos. Guardini, de Lubac, Ranner, von Balthasar y realmente unos cuantos más. Ahora, evidentemente, hay personas muy capaces, grandes teólogos y filósofos en el mundo hoy, sin duda, muchos de ellos están aquí, en esta universidad. Hay gente con gran capacidad de trabajo, con gran cultura, con mucha experiencia. Pero creo que estaríamos de acuerdo en decir que no es fácil encontrar un nombre que pueda unirse a esta lista, no solo de autores consumados, sino podemos decir de almas sabias, visionarias, de mentes integrales e íntegras, proféticas incluso, fieles. Quizá Ratzinger sea el último de una generación muy especial. El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, agnóstico, ¿no?, particularmente simpatizante de muchas cosas en la Iglesia, escribió un artículo muy interesante cuando el Papa Benedicto renunció, y él criticaba a aquellos que lo critican sin leerlo. Y él dijo que quienes discrepan con Benedicto, como el mismo autor, deben atender a sus razones nunca superficiales, y acá cito, pues pertenecía a lo que es una especie en vías de extinción, el intelectual. Pensaba con profundidad y originalidad basándose en sus enormes conocimientos teológicos, filosóficos, históricos y literarios adquiridos en las numerosas lenguas clásicas y modernas que dominaba. Ahora, a pesar de que me imagino que todos nosotros lo admiramos y lo queremos mucho, nadie diría que todo lo que hizo Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, fue siempre perfecto, tanto como teólogo individualmente, o como obispo o sucesor de Pedro. Pero al mismo tiempo nadie puede negar, honestamente, que su contribución a la cultura, en particular la cultura occidental y a la vida de los creyentes, es muy significativa. Y como pocos, Ratzinger, Benedicto, escribió de una manera significativa, de peso, sobre prácticamente todos los temas, o la mayoría de los temas relevantes sobre la fe. Durante los últimos pocos años he tenido la oportunidad de volver a apreciar la riqueza de sus contribuciones, precisamente a partir de este volumen que ahora estamos presentando, este libro, que es el Cambridge Companion de Joseph Ratzinger. Durante la pandemia, contando un poco el origen de esto, cuando todos estábamos encerrados sin saber qué hacer, en un momento en medio del aburrimiento se me ocurrió pensar en un volumen como este, en el Cambridge Companion de Ratzinger. Y con un colega y amigo, el padre Michael Lang, que está en Londres, que creo que nos acompaña desde allí, decidimos emprender esta tarea. No sé si todos conocen de qué se tratan estos libros. Bueno, la editorial de la Universidad de Cambridge, que viene publicando libros académicos desde 1534, entonces, bueno, habrán aprendido una u otra cosa sobre esto. Publica en particular esta serie de los compendios como acompañantes desde 1986. Entonces, estos libros, que existen sobre muchos temas, son normalmente compuestos por un equipo internacional de expertos que abordan distintos ángulos sobre el pensamiento de un autor o una obra famosa o un tema. Hasta el momento hay 269 compendios sobre temas de religión, filosofía y cultura. Hay muchos otros sobre otros temas. Entonces, en la medida que, bueno, fuimos pensando en el equipo, don Pablo es uno de ellos y muchos otros, hay 21 capítulos, al ir recibiendo las contribuciones, los distintos capítulos, sobre temas
tan variados como la formación de Ratzinger, los interlocutores, su contribución al Vaticano II, los grandes temas de la teología, cristología, Trinidad, liturgia, eclesiología, el logos, la modernidad, el diálogo con otros cristianos, con otras religiones, etc. Son 21 capítulos por 21 autores. Realmente que tuve constantemente la experiencia de estar hasta conmovido, diría, por la hondura y la calidad de las contribuciones en todos estos temas. Porque creo que también esto es importante decirlo, en general, los autores caen en una de estas dos categorías. Por un lado, los que son más analíticos y profundizan en el estudio de uno o dos grandes temas y saben prácticamente todo, bueno, casi todo sobre uno o dos temas. O los que son más sintéticos y pueden visualizar el panorama general ofreciendo algunas explicaciones más globales sobre la realidad. Son muy pocos los que pueden encajar bien en ambas categorías y se puede decir que Joseph Ratzinger es uno de ellos. Ahora, creo que también es importante hacer otra aclaración en este momento. La influencia de Ratzinger va más allá de las ideas específicas que desarrolló sobre todos estos distintos temas. Por lo tanto, su impacto es relevante no solo para aquellos que gustan hablar o leer cosas de teología o filosofía, como probablemente todos los que estemos aquí hoy. Felizmente su impacto va más allá de grupos reducidos. Creo yo que se puede decir que en realidad no podemos ser católicos en el siglo XXI sin Ratzinger, y déjenme explicar por qué. Algunas personas marcan la historia y de alguna manera incluso cambian nuestras vidas, aunque nosotros no seamos conscientes de ellos. Por ejemplo, no podemos razonar sin Aristóteles. Los conceptos o realidades de verdad, lógica, ética, son parte de nuestro patrimonio. La mayoría de nosotros no pensamos en Aristóteles todos los días, quizá algunos filósofos aquí sí lo hacen, no sé si Mariano, bueno, una pregunta muy personal, pero todas las mañanas, ya ven. Algunos de nosotros no. No pensamos en Aristóteles cuando pensamos, pero pensamos como pensamos gracias a él. Del mismo modo, no se puede hablar inglés sin Shakespeare. No habría tantas palabras que hoy son perfectamente comunes. Bedroom, dormitorio, excitement, lonely, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente no podríamos hablar inglés sin Shakespeare. No solo citamos a Shakespeare, aunque también hacemos eso, sino que hablamos como hablamos gracias a él. De manera análoga, no podemos ser católicos en el siglo XXI sin Benedicto. Su contribución entonces va más allá de las ideas ciertamente fascinantes y relevantes sobre Dios y el mundo. Su legado, creo que se puede decir, reside sobre todo en las categorías con las cuales podemos pensar sobre Dios y el mundo. De alguna manera, quizá como personajes claves en otras épocas, de alguna manera, un San Agustín o un Santo Tomás, Ratzinger contribuye de una manera muy relevante a la arquitectura de la teología hoy y del pensamiento cristiano en general. No solo lo que, por usar otra imagen, vemos en la casa cuando entramos, o en esta aula, los colores, el tipo de muebles, los cuadros, sino los cimientos que sostienen esta aula o esta casa. Él nos ha dado materiales, los principios, la gramática con la que podemos pensar sobre Dios en el mundo de hoy. Y en ese sentido, las contribuciones a esta gramática, a esta arquitectura, creo que son menos que las contribuciones fascinantes a los distintos temas. Pienso de manera particular en tres grandes contribuciones a esta manera de pensar y entender y la posibilidad de hablar de Dios. La primera es la clave de fe y razón, que es quizá el tema más central de este evento. Luego está la manera de entender la liturgia. Y finalmente, cómo recibir la palabra de Dios. Sí quisiera decir una palabra sobre este último tema, cómo recibir la palabra de Dios. Como sabemos, uno de los documentos más ricos e influyentes del Concilio Vaticano II es Dei Verbum, y también, como sabemos, el joven perito Joseph Ratzinger tuvo una influencia muy concreta. Él
criticó el esquema inicial, que planteaba la revelación como viniendo de dos fuentes, lo veía como una separación mecánica y rígida. Él decía que esto llevaba a la fe a la esterilidad, al separar definitivamente la teología de la ciencia. Más bien, como hoy entendemos, la revelación viene de una fuente y se comunica de dos modos, o de dos corrientes, la escritura y la tradición. Por lo tanto, la revelación no consiste principalmente en doctrinas o leyes, sino en una persona que comunica su verdad y su amor, que es verdad y amor. De tal manera, comprendemos que la iglesia es este hogar, esta morada de la palabra, y no hay contradicción entre Biblia y tradición, entre palabra e iglesia. Él dice, la palabra de Dios precede y supera a la Sagrada Escritura, y entonces el cristianismo no es simplemente otra religión del libro, sino de una persona. Como él decía en Introducción al Cristianismo, la fórmula central de nuestra fe cristiana no es creo en algo, sino creo en ti. Y ahí mismo con belleza nos dice, en última instancia, creer, confiar y amar son una sola cosa. Y todas las tesis en torno a las cuales gira la fe no son más que expresiones concretas del giro que todo lo abarca, de la afirmación creo en ti, del descubrimiento de Dios en el rostro del hombre Jesús de Nazaret. Ratzinger entonces nos ha enseñado a recibir la palabra de Dios, iluminada por los padres de la iglesia, leyendo la escritura en la iglesia y muy abiertos a las aportaciones de las distintas ciencias y a los nuevos métodos, pero dándoles el lugar que tienen, leyendo siempre e interpretando siempre la palabra en el espíritu en que fue escrita. En este sentido, la trilogía escrita por Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, escrita entre el 2007 y el 2012, es el fruto muy rico de una contemplación orante y académica de toda su vida, la contemplación de Jesús. De hecho, ningún otro papa ha escrito algo de esa magnitud sobre Jesús, y esta obra se erige como una escuela perdurable, no solo para encontrar información fascinante y relevante sobre Jesús, que lo es, sino nuevamente para aprender el modo, el camino para buscar y conocer a Jesús. Lo que será recordado, creo y espero, en el futuro sobre esta obra va más allá entonces de las reflexiones muy buenas, como sabemos, sobre distintos pasajes o aspectos de la vida del Señor. Creo que el legado más decisivo de Jesús de Nazaret, como culminación de 50 años de oración y de producción teológica, es la prueba de la posibilidad de leer las Escrituras de forma razonable y espiritual, con honestidad intelectual y fidelidad a la tradición. Como sabemos, a Ratzinger, a Benedicto le preocupaban mucho estas representaciones con una separación drástica entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Esta separación radical generaba un problema, como él decía, la situación dramática para la fe, porque se pone en duda su punto de referencia, la amistad íntima con Jesús, de la que todo depende, corre el peligro de agarrarse a la nada. Por eso, abierto a los recursos de la ciencia moderna, al leer los evangelios tal como han sido revelados, utilizando lo que él llamó una exégesis canónica, Ratzinger, Benedicto, presenta, acá lo cito de nuevo, al Jesús de los evangelios como el Jesús real, histórico, una figura históricamente plausible y convincente. Si podemos conocer a Jesús, entonces podemos creer en él, podemos seguirle. La victoria de Jesús en la resurrección, que aún celebramos en este tiempo de Pascua, entonces no es una idea ni un mero cuento piadoso, sino, entre otras cosas, la victoria de la razón original contra la irracionalidad del mal, como él nos predicó en la Pascua del 2011. Celebramos la resurrección, la Pascua, porque ahora
gracias al resucitado, se manifiesta definitivamente que la razón es más fuerte que la irracionalidad, la verdad más fuerte que la mentira, el amor más fuerte que la muerte. Una conclusión breve. El título de este evento es La perspectiva de Ratzinger. Cómo comprender esa perspectiva en general. Entonces quiero decir algo más sobre su perspectiva. Gran académico, pero no solo un académico frío que se dedicaba a leer únicamente. Para conocer su perspectiva y aprender desde su perspectiva no podemos ignorar ni obviar su fe, esa fe que permeó su mirada. Su gran amigo el cardenal Meissner lo describió una vez así: es inteligente como 12 profesores y devoto como un niño de primera comunión. Las dos cosas a la vez. El intelectual judío Meissner dijo una vez, después de un encuentro con Benedicto: siempre he estimado al estudioso Joseph Ratzinger por su honestidad y lucidez. Y estaba muy interesado en encontrar y conocer al hombre. Lo que más me ha impresionado, curiosamente dice, han sido sus ojos penetrantes, te mira adentro, lleno de gentileza y humildad. Hace poco, compartía don Pablo ahora que comimos juntos, tuve una experiencia muy conmovedora y sorprendente. En febrero estaba rezando ante la tumba de Benedicto. Y bueno, recé un rato, tenía tiempo antes de otra reunión, me puse atrás y llegaba mucha gente a visitarlo, cosa que en sí mismo me conmovió. Pero en un momento llegó un grupo de peregrinas españolas. La guía turística, una señora italiana muy culta, les contaba sobre esa parte, ¿no? Abajo de la Basílica de San Pedro y de los distintos papas que están ahí. Y en un momento les dice: aquí está enterrado el último papa, que es el papa más humilde que hemos tenido. También es el más sabio de toda la historia, les dijo, pero más importante que eso es que es el más humilde. Y comenzaron a seguir. Lo cual a mí me conmovió, pero además me sorprendió, porque realmente nunca, ni siquiera yo lo había pensado así. Entonces estaba ahí, me le acerqué y le dije: simplemente te quiero agradecer por haber dicho una cosa así. Perdón, ella también les explicó que por su humildad, mucha gente nunca lo había entendido y lo había criticado muchísimo a lo largo de toda su vida, antes y después del pontificado. Entonces yo le agradecí, le dije que qué manera tan bonita de explicar algo que realmente era muy difícil de comprender para el mundo, y en fin, muchas gracias, nada más, hasta luego. Obviamente le gustó que le agradeciera, comenzamos a charlar un poquito más y me contó esta historia que estaba debatiendo si la compartía o no, pero creo que vale la pena. Me dijo: te voy a contar otra historia. Incluso llamó al resto de las peregrinas y le, escuchen esto. El padre Amorth, que fue el gran conocido exorcista de Roma, me contó una vez, nuevamente cadena muy corta, que obviamente mientras el Papa Benedicto estaba vivo, él invocaba el nombre de Benedicto en sus exorcismos. Y que los demonios a los cuales él exorcizaba reaccionaban con una virulencia y además era un hombre que tenía mucha fuerza. Tanto así que al mismo padre Amorth, que tenía muchísima experiencia y había visto de todo, le llamó mucho la atención, y un día en un exorcismo le preguntó a un demonio: ¿por qué reaccionan ustedes así ante el nombre de Benedicto? Y después de una lucha espiritual, el demonio le dijo: por su humildad. Si queremos comprender la perspectiva de Joseph Ratzinger, ciertamente debemos leer sus escritos y apreciar su enorme contribución académica, pero también debemos aprender de su humildad, porque al fin y al cabo, sin eso, todo lo demás pasará rápido y en vano. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera también comenzar mi intervención dando las gracias en nombre del Máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea de nuestra universidad, especialmente a don Daniel Cardó por venir de fuera, por darse el esfuerzo de venir hoy aquí a nuestra universidad, a don Pablo Blanco por estar presente aquí y
también por tener la iniciativa de este acto, porque realmente fue él el que hace ya unos meses surgió la posibilidad de organizar esta presentación. Y como estamos también en tiempos de contar anécdotas o confesiones personales, les diré que una de las cosas que don Pablo me dijo, dice, bueno, y el libro de Ratzinger y los filósofos lo puedes presentar tú, ¿no? Entonces, bueno, pues me tocó eso, tarea que hago con mucho agrado. Como habrán ustedes podido observar, mi presencia aquí es un tanto exótica, es decir, un filósofo entre dos eminentes teólogos especialistas en el pensamiento de Ratzinger. Entonces, bueno, voy a intentar, digamos, decir algo desde la perspectiva más bien de la filosofía y sobre todo, como les digo, teniendo en cuenta este libro editado por Alejandro Sada, Tracy Rowland y Rudy Albino d'Assunção, Ratzinger y los filósofos, de Platón a Bátimo, que constituye una colección de artículos sobre algunos aspectos filosóficos especialmente relevantes del pensamiento de Joseph Ratzinger. Suele atribuirse a Juan de Salisbury, obispo de Chartres, un texto que a mi juicio refleja cabalmente el sentido del estudio de la historia del pensamiento. Dice Salisbury, cito, «Nuestra época disfruta del beneficio de la precedente y de la rica doctrina de los padres. A menudo conoce muchas cosas no por su propio ingenio, sino apoyándose en fuerzas ajenas. Decía Bernardo de Chartres que somos como enanos sentados a hombros de gigantes, de tal modo que podamos ver más y más lejos que ellos, mas no ciertamente por la agudeza de nuestra vista o por la eminencia de nuestro cuerpo, sino porque somos llevados en alto y elevados por su gigantesca estatura». Fin de la cita. No cabe duda alguna que Joseph Ratzinger fue uno de esos gigantes a cuyos hombros podemos subirnos para ver más y más lejos. Su gigantesca estatura, puesta de relieve tanto en su producción teológica como en su ministerio como sucesor de Pedro, nos permiten ver más allá de lo que ordinariamente podemos ver. En este orden de cosas, subirnos a los hombros de Ratzinger nos permite mirar en la dirección de un problema filosófico central, a saber, la racionalidad interna del cristianismo. Dicho de otro modo, la fe cristiana tiene esencialmente que ver con la razón, como escuchábamos hace un momento, y la razón con la fe. Como Ratzinger afirma, la fe cristiana fue y es la opción por la prioridad de la razón y de lo racional. La fe, sin perder lógicamente su dimensión de misterio, quiere hablar racionalmente y apelar a la razón. La fe, por tanto, está unida con la racionalidad. Esto último está conectado, a mi juicio, con el hecho de que los cristianos no pensamos que la cuestión acerca de Dios sea una cuestión meramente personal, en el sentido de una mera preferencia personal subjetiva. De esta convicción surge la necesidad del diálogo y no de la violencia. Si además resulta esencial al mensaje cristiano la idea de que este no es un mensaje esotérico reservado a un círculo de iniciados, sino dirigido a todos los hombres, entonces le es también esencial el que tenga que ser formulado en el lenguaje general de la razón humana. Pero, ¿de qué razón se trata aquí? Pienso, utilizando una expresión acuñada por John Haldane y que es difícil de traducir al castellano, que se trata de una razón fiel. Esta fidelidad de la razón se expresa, por un lado, en el reconocimiento de la riqueza de dimensiones de la realidad y en el carácter inteligible de la misma, y por otro lado, en la apertura a dejarse informar por la fe. Ciertamente hay muchas cosas que no comprendemos o de las cuales solo tenemos una pobre idea, pero nada de lo que comprendemos sobre la base de la razón aparece como contradiciendo a lo que creemos sobre la base de la fe. En ese respecto, nuestra fe parece razonable y nuestra razón fiel. Esta razón fiel es una razón que no se autolimita, que considera que las proposiciones acerca de la vida y de la muerte, de Dios y de la eternidad, acerca de las cuestiones fundamentales de la existencia humana, pueden pretender justificadamente ser verdaderas, ¿no? A diferencia de lo que, por ejemplo, filósofos como Wittgenstein consideraban. Sin embargo, hablar hoy día de una razón fiel no está exento de problemas. Después de 2 guerras mundiales, del Holocausto, de los conflictos armados y no armados actuales, muchos no comparten el optimismo de la modernidad según el cual la razón funda el progreso humano irreversible. Ante esta situación se impondría, piensan algunos, un pensamiento débil, según el cual no habría una cosmovisión verdadera, sino tan solo historias, narraciones, las cuales solo son válidas dentro de una comunidad. Las cuestiones que acabo de mencionar explican el interés del teólogo Ratzinger por la filosofía. Este libro, Ratzinger y los filósofos, de Platón a Bátimo, editado por Sada, Rowland y Albino d'Assunção, constituye una interesante colección de trabajos sobre algunos de los filósofos a cuyos hombros se subió Ratzinger a fin de analizar algunos de los problemas a los que me he referido telegráficamente. Ciertamente, algunos de los pensadores seleccionados en este libro
fueron directamente estudiados por nuestro autor y otros no, pero guardan una relación indirecta con él. En esta presentación quisiera referirme solamente a 5 cuestiones que se abordan en el libro. No son las únicas, pero a mi modesto entender tienen una especial relevancia filosófica. Son las siguientes: la apertura de la filosofía a la teología y de esta a aquella, la relación del cristianismo con el pensamiento griego, la visión de la historia, el análisis de los aspectos positivos y negativos de la modernidad y la idea de sabiduría. El libro que comentamos comienza con un importante estudio de Christian Poncelet, en el que se pone de relieve uno de los aspectos claves de la obra filosófica y teológica de Joseph Ratzinger, a saber, la necesidad de que la filosofía se abra a la teología y de que ésta se abra a aquella. En ese sentido, Poncelet señala cómo una filosofía cerrada en sí misma, que niega, por ejemplo, la posibilidad de una revelación de Dios, tiende a convertirse en una ideología o a incurrir en el peligro del racionalismo. Paralelamente, una fe que no dialoga con la razón tiene sobre sí la espada de Damocles del fideísmo. En este contexto resulta especialmente significativa la referencia a la explicación que Gottlieb Söhngen, el maestro de Ratzinger, da a la necesidad de que la razón esté abierta a la revelación, a saber, la disposición de apertura del espíritu al mundo como un todo. Como señala Poncelet, cito, el poder de la cognición se aplica estructuralmente a la totalidad del ser, porque el ser mismo está estructurado espiritual y racionalmente. Y a la inversa, según él, la cognición está anclada en el ser del mundo. Fin de la cita. En resumen, como repetidamente encontramos en la obra de Ratzinger, en la medida en que fe y razón se refieren a esta estructura inteligible de la realidad, en esa misma medida ambas son complementarias. La fe es razonable y la razón es fiel. Cooperando pueden hacer plena justicia a la realidad que se les presenta. Esta concordancia entre fe y razón constituye, a mi juicio, la clave para entender la afirmación central de Benedicto XVI en Ratisbona, de la cual don Pablo nos hablaba hace un momento, a saber que no actuar según la razón equivale a no actuar según Dios. Este se ha manifestado como logos, vinculado con la verdad y el bien. Nuestra razón, nuestro sentido de la verdad y el bien constituyen, sin menoscabar por ello que las diferencias son mucho mayores que las semejanzas, como dice él, auténticos espejos de Dios. Entre Dios y nosotros, entre Él y nuestra razón creada, existe una analogía que, por abismales que sean las diferencias, no queda suprimida. Actuar, pues, en contra de la razón, en cuanto lugar de manifestación de Dios, equivale a actuar contra su naturaleza. La razón es fiel a la realidad en la medida en que reconoce las huellas de Dios en la misma y en la medida en que deja que la fe le ayude a percibir mejor esas huellas presentes en la estructura inteligible racional de la realidad. Relacionado con esta apertura mutua de la filosofía a la teología y de la teología a la filosofía, el libro que nos ocupa reconstruye desde diferentes puntos de vista un aspecto central del pensamiento de Ratzinger. Me refiero a la relación entre el cristianismo y el pensamiento griego. En su contribución, Manuel Schlegel se refiere especialmente a las conexiones con la filosofía de Platón, insistiendo en lo señalado por Ratzinger en su introducción al cristianismo y por los padres de la Iglesia al considerar la filosofía griega como una preparatio evangelii. En ese sentido, cito, Ratzinger comparte la idea de los padres de que la filosofía platónica es el interlocutor perfecto para acceder racionalmente a la fe bíblica y proclamarla al mundo. Fin de la cita. También en su teoría de los principios teológicos, Ratzinger señalaba que, cito, Platón dio a la palabra filosofía aquel grandioso contenido gracias al cual ha podido convertirse en meta de todos los pensadores, también de los cristianos que han vivido a lo largo de los siglos. Como filósofo, se encuentra el hombre, según Platón, entre la sabiduría y la carencia de verdad. Ahora bien, el contenido de la sabiduría, prosigue Ratzinger, es el ser mismo, o mejor aún, el bien y la belleza que están más allá del ser. La filosofía es, pues, para él un tenderse y extenderse hacia el ser eterno, un aprender a mirar la verdad, un racional esforzarse del espíritu por alcanzar el verdadero sentido. Su poder es el eros, ¿no? El amor, aquella apertura del hombre que le fuerza a superar una y otra vez los límites de lo meramente conocible para dirigirse a lo eterno. Hasta aquí Ratzinger. En el capítulo titulado Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Razón, Historicidad y Comunidad, Eduardo Charpenel pone manifiesto cómo Hegel y Ratzinger buscan enfatizar en su interpretación general del cristianismo la influencia central del pensamiento griego. Por su parte, Conor Sweeney, en su texto sobre Heidegger, destaca, cito, cómo Ratzinger rechaza de forma inequívoca las actitudes antihelenísticas, que consideran la filosofía griega como una mera inculturación histórica,
llamando a esta interpretación tosca, falsa y carente de precisión. Contra ella señala que el Nuevo Testamento fue escrito en griego e implica el contacto con el espíritu griego, un contacto que ha madurado en el desarrollo precedente del Antiguo Testamento. Y sostiene que las opciones fundamentales que atañen precisamente a la relación entre fe y la búsqueda de la razón humana forman parte de la fe misma y son un desarrollo acorde con su propia naturaleza. En definitiva, como este mismo autor destaca, cito, lo que sigue siendo importante de la filosofía griega para Ratzinger es entonces que busca una verdad que es algo más que apariencia, opinión o mito. Nos refiere más bien a la posibilidad de un orden de la realidad que trasciende la mera temporalidad del ser y del tiempo. Hasta aquí Sweeney. Esto no quita que, como señala Pablo Blanco en su contribución a este libro, que aunque el Dios de Aristóteles y el Dios de Jesucristo sean uno y el mismo, los cristianos conozcamos al verdadero Dios, cito, con más hondura y profundidad, gracias a la fe, así como en la visión de Dios, en el más allá conoceremos la esencia divina más de cerca y con una mayor intimidad. El fin de la cita. La contribución de David González Ginocchio sobre San Buenaventura, autor al que, como saben, Ratzinger dedicó su tesis de habilitación titulada La teología de la historia de San Buenaventura, así como la de Tracy Rowland sobre la comprensión ratzingeriana del marxismo, ponen de relieve que Ratzinger no rechaza la idea de progreso, sino más bien la idea de que la historia es algo enteramente hecho por nuestra propia mano, en el sentido de que permita modelar y alterar nuestra propia esencia. En palabras de Rowland, la escatología marxista representa, como saben, la inmanencia secularizada del escatón. Fin de la cita. Frente a la concepción marxista de la historia del mundo como historia de la lucha de clases y de que la dinámica histórica es solo una fuerza material, Ratzinger secunda la afirmación central de San Juan Pablo II en su encíclica Redentor Hominis, a saber, Jesucristo, Redentor del hombre, es el centro y sentido de la historia humana. Como señala también esta autora, la encarnación es, por supuesto, el evento de Ratzinger, seguido de los misterios pascuales y el advenimiento de la economía sacramental. Lo anterior está relacionado con la observación de Heidegger en la famosa entrevista concedida 10 años antes de su muerte a la revista Der Spiegel. Decía el filósofo en aquella ocasión, como saben, solo un Dios puede salvarnos. La única posibilidad de salvación la veo, decía Heidegger, en que preparemos con el pensamiento y la poesía una disposición para la aparición del Dios o para su ausencia en el ocaso. Como señala Conor Sweeney, frente a este Dios postulado por Heidegger, el de Ratzinger es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que verdadera y definitivamente se ha dado a sí mismo al hombre en la historia y su Hijo Jesucristo. Otro de los ejes centrales de diversas contribuciones a este libro, Ratzinger y los filósofos, es la visión ratzingeriana de la modernidad, algo también hemos escuchado hace un momento. Como es de sobra conocido, uno de los hitos de la modernidad es el enorme desarrollo de las ciencias naturales. Este desarrollo trae de la mano una especialización de la razón. Así, el uso de esta en el ámbito de estas ciencias no parece ser el mismo que se ejerce, por ejemplo, en el campo de las ciencias humanas. En principio, esta limitación resulta correcta y necesaria. Ahora bien, el problema surge cuando el modo en el que la razón procede en el ámbito de las ciencias naturales es considerado como la forma del pensar humano. El resultado último de todo este proceso es la limitación de la razón a su vertiente instrumental, calculadora y funcional, y la consideración de que sobre esos interrogantes esenciales a los que nos referíamos antes no cabe certeza alguna. De lo que se trata en definitiva es si la razón o lo racional está no al comienzo y en la raíz de todas las cosas, sino si lo real es fruto del azar y la necesidad, esto es de lo irracional. En este contexto, por ejemplo, se enmarca el capítulo Augusto Comte, Ciencia, Razón y Religión, a cargo de Euclides Eslava. Ante la constatación de esta autolimitación de la razón que tendría lugar en la modernidad, caben en principio, como pueden pensar, dos opciones. O bien un rechazo de plano de las convicciones de esa época mediante una crítica negativa de las mismas, postulando así un regreso al periodo anterior a la Ilustración, o bien una crítica de la modernidad y de la razón moderna desde su interior, reconociendo los elementos positivos que tiene el desarrollo del espíritu moderno. Precisamente uno de los aspectos centrales de la aportación de Joseph Ratzinger al respecto consiste justamente en este intento por reconocer las posibilidades que la modernidad ha abierto al hombre en lo que se refiere, por ejemplo, al valor de la racionalidad humana en el discernimiento moral o el prestar atención a la dimensión histórica de los postulados de la verdad. La tarea, pues, que se impone es la de explicitar los aspectos centrales
de una razón que intenta superar la autolimitación que ella misma se había impuesto en la modernidad. Veíamos cómo la limitación de la investigación filosófica a aquellas cuestiones susceptibles de ser estudiadas exclusivamente desde el prisma de una racionalidad científica suponía la exclusión del ámbito de la razón de las preguntas acerca de la vida y de la muerte, acerca de Dios. Lógicamente, la razón fiel de la que aquí se viene hablando es una razón que cuestiona aquella clase de pensamiento científico que corta al hombre el camino para plantearse estas cuestiones. Esta fidelidad de la razón se expresa, veíamos, en el deseo de hacer justicia a la realidad y, por otra parte, en su apertura a dejarse informar por la fe. La realidad tiene muchas dimensiones, lo sabemos todos, y sería un error pensar que ésta se reduce a aquella dimensión que puede ser estudiada por la racionalidad científica. La propia racionalidad científica no agota la razón en cuanto tal. Por otro lado, la razón que se abre a la fe se ve enriquecida en su propia labor debido a la concordancia que entre ambas existe. Por último, un aspecto al que me parece especialmente interesante en el libro que comentamos es la referencia a la idea de sabiduría propuesta por Joseph Ratzinger Benedicto XVI, como base, como dice él, para interpretar el papel ético de la religión. En palabras de Asunsao, cito, esta sabiduría purifica la razón porque se sitúa por encima de la racionalidad parcial de los intereses de grupo. Fin de la cita. En ese sentido, el cristianismo contiene grandes intuiciones éticas como las referidas a la dignidad humana, la inviolabilidad de la vida, etc. En estas observaciones, me parece a mí resuenan unas palabras de Benedicto XVI en el discurso en el encuentro con las autoridades civiles y el cuerpo diplomático de la República Checa del 26 de septiembre de 2009 y en un texto suyo de su introducción al cristianismo con las cuales quisiera terminar mi intervención. Cito el texto primero de ese discurso en Praga. Decía ahí Benedicto XVI, al final, realmente la verdad vence no con la fuerza, sino gracias a la persuasión, al testimonio heroico de hombres y mujeres de sólidos principios, al diálogo sincero que sabe mirar más allá de intereses personales a la necesidad del bien común. La fe, por tanto, no es un conjunto de postulados teóricos, sino, como se afirma en la introducción al cristianismo, la fe es una forma de situarse firmemente el hombre ante toda la realidad, forma que no se reduce al saber ni que el saber puede medir. Es la orientación sin la que el hombre sería una apátrida, la orientación que precede a todo cálculo y a toda acción humana, y la que le sería imposible calcular y actuar, porque eso solo puede hacerlo en virtud de un sentido que lo sostiene. Muchas gracias. Muy bien. ¿Se oye? ¿Se ve? Pues muchísimas gracias por las palabras, por los mensajes. Yo creo que dan para muchas cuestiones. Ahora abrimos el momento de coloquio, de diálogo, de reflexión. Entonces, vamos a proceder cediendo la palabra a los que estamos aquí presentes. Si hay algunas cuestiones, pasamos el micrófono y también tenemos algunas preguntas en remoto. Aquí, sí. El micrófono para que se escuche. Muchas gracias a los tres por la intervención. Bueno, mi nombre es María José Seges, soy arquitecta y doctora en teología. Y nada, me gustó mucho lo que dijo don Daniel y que tiene relación un poco con lo que han dicho también don Pablo y Mariano, sobre la idea de que en el fondo después de Ratzinger tenemos una nueva manera de pensar la teología, ¿no? Y de hecho, en concreto, no sé si, o sea, más que una pregunta es una petición, ¿no? Si se podría como profundizar un poco en lo que dijo en relación a la Dei Verbum, porque me pareció muy interesante, creo que tiene mucha relación con la idea de la sabiduría que ha dicho ahora usted al final, porque claro, se da ahí, ¿no? Esta unión, ¿no? Que dijo usted que Ratzinger había corregido el primer borrador, ¿no? Y había como puesto en un único depósito de la fe la Sagrada Escritura y la tradición. Y a la vez también, claro, uno lee la Dei Verbum y aparece, ¿no? Ahí esa unión, esa unión intrínsecamente unida, ¿no? De gestos y palabras, y que al final la plenitud de la revelación es Cristo, ¿no? Que es Logos, como decía don Pablo, encarnado, ¿no? Entonces siempre hay una dualidad, ¿no? De palabra y gesto,
¿no? De revelación por escrito, podríamos decir como la Sagrada Escritura, la tradición que es vivida, y que también es lo mismo que acaba de decir usted, ¿no? O sea, esa relación entre la fe, no solo como un saber, sino también como un vivir, ¿no? Y como todo eso al final se simplifica, más que simplifica, se une de manera muy simple, por eso usé la palabra simplifica, pero de manera muy simple en la persona de Cristo, ¿no? Con al final Jesús de Nazaret. Entonces, bueno, aquí hay como una relación muy bonita, ¿no? Y a la vez también, y aquí también interpeló un poco a don Pablo, yo hice mi tesis un poco entre la teología y la estética. Y creo que para Ratzinger es muy importante el tema de la belleza. Y eso está, podríamos decir, de manera transversal en toda su obra. Y creo que es muy interesante que también el arte, ¿no? El arte y la belleza, podemos decir, resplandece en el arte cuando se da esa coherencia entre el gesto plástico, podríamos decir, y la palabra o idea que tiene el artista. Entonces creo que, bueno, hay una relación muy interesante. Bueno, yo soy chilena y tuve clases de estética con un profesor que se llama don José Miguel Ibáñez Langlois, que bueno, que es un poeta, sacerdote, y él nos dijo una vez, que a mí eso me marcó, ¿no? Que Cristo es la palabra poética por excelencia, ¿no? En las clases de estética, y me encantó, porque en el fondo el hecho de que sea el logos encarnado, ¿no? O sea, ese gesto que de alguna manera contiene en sí toda la verdad de Dios, o sea, es el logos, es el verbo, ¿no? Hace que sea esa palabra poética como por excelencia. Entonces, no sé si se podría profundizar un poco en esta relación que creo que es muy rica y que da para una conversación, un coloquio muy interesante. Gracias. Vale, gracias. Empiezo yo y me imagino que todos tendrán algo que decir. Sí, en un momento tú dijiste algo así como, bueno, todo al final lleva a Cristo mismo, que es, y todo lleva a Él, es el omega, pero todo viene de Él también, ¿no? Una cosa que a mí me parece genial en Ratzinger es muy clara, pero es una característica que es esencialmente católica, ¿no? Y es esa posibilidad de hacer síntesis y no necesariamente oponer, lo cual creo que a veces ha llevado a algunos a no entender, por ejemplo, a Ratzinger. Bueno, ¿quién eres tú? ¿Cómo escribes sobre liturgia si no eres liturgista? ¿Cómo escribes sobre escritura si no eres un biblista? Pero entonces alguien que tiene una mentalidad realmente católica en el sentido de que la mente está formada por Cristo, tiene la mente de Cristo, como decía San Pablo, creo que va a poder tener estos puentes. Y la sabiduría que vemos en él es un modelo muy apelante para la teología en nuestro tiempo, ¿no? Quizá somos hijos de nuestro tiempo y tenemos nuestras limitaciones y nuestros sesgos y preferencias, pero quizá al menos tener una motivación mayor para salir de dialécticas inútiles y tratar de ir a la sabiduría que es Jesucristo mismo, que es verdad y es amor. Por lo tanto, es la fuente de la belleza porque es el más bello entre los hijos de los hombres. Y qué bueno que nosotros aprendiéramos de él eso, ¿no? Y definitivamente eso es algo que también se ve en Dei Verbum, ¿no? Esta capacidad de síntesis que lleva a una unidad mucho mayor que un mero compromise político, ¿no? De, bueno, vamos a decir esto y no lo otro. No, ¿cuál es la verdad? La verdad, ¿no? La razón genera una unidad muchísimo mayor que cualquier programa político o meramente teológico, entendiendo que eso parta de nuestras preferencias, ¿no? Pero bueno, ahí hay una primera idea, ¿no? Por alusiones, efectivamente en lo que mencionaba usted de escritura y tradición, ¿no? Y como Ratzinger junto con Karl Rahner pues presentan esa alternativa al texto antes llamado de Fontibus Revelationis y que se acabará llamando de Divina Revelazione. O sea, en el cambio de nombre hay también un cambio de concepción
intentando hacer frente a la doctrina sola escritura propia de los protestantes y diciendo que hay una única fuente que se expresa tanto por la escritura como a través de la tradición. Ratzinger lo expresa con un juego de palabras de Wort, Antwort, ¿no? La palabra y la respuesta, ¿no? La escritura habla y la tradición responde a eso mismo que la escritura ha estado explicando, ¿no? Pero sí que efectivamente se puede hablar de, no sé si de un nuevo modo de hacer teología, pero por lo menos de un modo renovado de hacer teología. Eso sí que me parece. Y que es al mismo tiempo crítico y creyente. Yo creo que los teólogos podemos caer en uno de los dos extremos. O bien somos tan creyentes que dejamos de ser críticos, o bien somos tan hipercríticos que podemos un poco dejar en suspendido el acto de fe, ¿no? Y en ese sentido creo que lo que decía Daniel de la síntesis, sí, Ratzinger es un pensador profundamente equilibrado y frente a las dialécticas o a los contrastes o a las contraposiciones excesivas, él siempre encuentra un modo de dialogar también con los protestantes, es quizá el tema que más me ha tocado, como con otros teólogos. Es llamativo como en el Jesús de Nazaret dialoga con Bullmann, ¿no? Que en principio podría ser considerada la gran bestia negra por algunos autores católicos y sin embargo él saca todo lo aprovechable de él, ¿no? O como cita autores luteranos que precisamente hablan de la divinidad de Jesucristo. En ese sentido, creo, por lo menos para mí, lo considero un modelo. Y ahí está lo que hablaba Mariano, la dimensión sapiencial. Claro, a veces nos quedamos en un puro ámbito analítico o erudito o positivo y nos olvidamos de que la ciencia sirve para la vida y quizá también para la vida eterna, ¿no? Bien, y ahí entraría el discurso que ha introducido usted de la dimensión estética, ¿no? Que para Ratzinger no es un adorno, no es un añadido, sino que es algo esencial, ¿no? Él tiene una afirmación así un poco fuerte que va dirigida a los teólogos, o sea, no, otros verán lo que tienen que hacer, ¿no? Pero decía, un teólogo que no tenga sensibilidad estética es un teólogo peligroso. No se puede aplicar a otras ciencias, pero ahí nos han dado, ¿no? Y también comentaba uno de sus discípulos, Vincent Tuomi, cuál es la diferencia entre Ratzinger y otro teólogo, y decía pues que Ratzinger siempre tenía tiempo para tocar el piano. Ahí está todo lo de Mozart, de la teología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Ratzinger, cuando habla de belleza, no habla de una belleza en sentido platónico o abstracto o difuso. Habla de una belleza encarnada. Encarnada, muerte y resucitada. Habla de una belleza traspasada. Entonces, es la belleza que estamos contemplando en estos días de Pascua. La belleza del crucificado resucitado. Lo veíamos, yo creo que ayer. Como Cristo, que es el más hermoso entre los hijos de los hombres, llega a un estado en el cual no hay parecer ni hermosura, por citar salmos, ¿no? Es capaz de perder esa belleza efímera para transformarla en algo eterno y definitivo. Entonces, Ratzinger en ese sentido tiene una visión como profundamente concreta y cristiana de la belleza, ¿no? Me parece a mí. Muy bien, una aportación breve desde la filosofía, ¿no? O desde la teología, ¿no? No creo que revele ningún secreto si digo que se está preparando un segundo volumen de Ratzinger y los filósofos con otra serie de filósofos, ¿no? Y en este sentido, Alejandro Sara, uno de los editores, me pidió una contribución sobre la relación o la significación fenomenológica del pensamiento de Ratzinger, ¿no?
Y a eso me he dedicado fundamentalmente estas vacaciones de Semana Santa, ¿no? A estudiar ese punto, ¿no? Y dudo que Ratzinger leyera directamente a Husserl, pero sí que creo que leyó, me da la impresión, a Scheler, a Max Scheler, ¿no? ¿Por qué? Justamente en este punto, en la cuestión precisamente de la relación entre amor y conocimiento, que constituye un punto central de la filosofía de Max Scheler. De hecho, dedica un libro precisamente a esta cuestión, y con ese título, Amor y Conocimiento, y en él se aborda una vieja cuestión que ha estado presente en la filosofía prácticamente desde los inicios de la misma en Occidente, que es la relación entre vida moral y conocimiento moral, ¿no? Es decir, hasta qué punto la propia vida moral influye en la actividad cognoscitiva del ser humano, y también en el otro sentido, ¿no? Cómo el conocimiento del bien puede influenciar, aunque no garantizar, ¿no?, que el hombre lleve a cabo el bien, ¿no? Es decir, Sócrates pensaba que el simple conocimiento del bien garantizaba su realización, pero eso lamentablemente no siempre sucede. Lo que es claro también es que, digamos, una vida moral orientada hacia el bien ofrece garantías de un mejor conocimiento del bien o de los valores, como queramos decirlo, ¿no? Y por eso esa idea de la sabiduría, ¿no?, yo creo que es una idea de una profunda inspiración también fenomenológica del pensamiento de Ratzinger. Muy bien. No sé si tenemos aquí más preguntas. Aquí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. A ver, yo viví durante un año con un musulmán. Una experiencia bien curiosa, toda la pandemia, y por un personaje bien interesante. Y claro, a veces uno puede tener ciertos prejuicios sobre este mundo que es tan distinto al nuestro, y en esa experiencia tan cercana habían prácticas o modos de entender la realidad que la verdad contrastaban, ¿no? Es verdad que el discurso de Ratisbona por este pasaje resulta bastante polémico, o resultó bastante polémico pese a que podían haber esos vasos comunicantes, ¿no? Como cuenta la anécdota el padre Pablo, ¿no? Ahora bien, en una conversación con este amigo, que me parece que conoció un poco nuestra fe, digamos, sobre quizá este prejuicio o esta visión más de un carácter más belicoso, más beligerante, más violento, propio de, como si fuera connatural a los que profesan la religión musulmana. Él me dijo, quizá sacado de contexto, no lo sé, pero me citó un pasaje del Evangelio de San Lucas, con el que di leyendo un libro del sociólogo francés Thébertin Todorov. Creo que es Lucas 14, dice, entra por los caminos vallados y oblígales a entrar, digamos, o algo así me parece que es la idea. Digo, mira, como queriéndome decir, ustedes tampoco, nosotros no, tampoco son tan buenitos, digamos. Entonces, claro, me llamó la atención, la observación del amigo, porque a nivel probablemente en el ámbito intelectual, hay muchos más puntos de encuentro en la discusión, como se ha señalado ahorita en este foro, pero a veces en el ámbito social, he escuchado en alguna charla en esta universidad o en otras, como un discurso de algún ponente invitado más del estilo nuestra superioridad absoluta frente a todo Oriente, y a ver, basta ir, por ejemplo, a la Catedral de Córdoba para decir que algo nos han legado, digamos. Entonces, ¿cómo se puede hacer en un contexto tan globalizado para, más allá de la academia, tender esos puentes con ese mundo que parece cada día mucho más presente en nuestra vida común? A ver si me explico. Bien, bueno, Ratzinger dice sobre el fundamentalismo islámico que es una ideologización del Islam, o sea, que debe más al capital en concreto que al Corán, ¿no? Entonces, yo creo que cuando él alude al Islam, siempre se dice el Islam moderado, pero yo diría el Islam normal, porque los musulmanes que yo he conocido, en principio,
no conocía a ningún fundamentalista, he tenido esa suerte, quizá no podría contarlo en caso contrario, ¿no? Pero digo, él apela a la conciencia del sentido común. Entonces eso, gracias a Dios, es un patrimonio universal de la humanidad. Y entonces ahí es donde entra el discurso, ¿no? Y respecto al texto de Lucas, supongo que es la boda del gran rey, y es cuando le dan plantón a los novios y entonces dice, yo creo que el texto dice invitar. Y claro, invitar a una boda no está nada mal, ¿no? Entonces, yo creo. Pero en fin, yo creo que el diálogo sigue siendo necesario y yo creo que cada vez más, visto lo visto y viendo lo que se puede leer hoy en los periódicos, ¿no? O en las páginas web. Sí. Bien, ¿alguna pregunta más en sala? Si no, damos paso a unas preguntas que nos han traído a partir del chat. Entonces, hay una primera pregunta que dice, durante el pontificado de Benedicto XVI se dio un gran avance en el ecumenismo. Y la pregunta es, ¿se trata este asunto en alguno de los libros de los que se han presentado? Pues entiendo que la pregunta puede ser respondida por cada uno de los panelistas. Sí, yo lo diré muy brevemente, la respuesta es sí, y de hecho creo, en mi opinión, uno de los mejores capítulos del Companion de Cambridge de Ratzinger es el escrito por el cardenal Koch, Kurt Koch, que es definitivamente un gran experto y es muy ratzingeriano, uno podría decir en su teología, pero él es el prefecto del dicasterio para el diálogo con los cristianos en el Vaticano. Entonces su capítulo es el diálogo con la ortodoxia y el protestantismo. Y es realmente un capítulo fascinante. Yo entiendo, a veces hay gente a la cual le pueda parecer un tema muy secundario, o bueno, no tan interesante, porque bueno, hablar de Jesucristo, de la Trinidad o de la Biblia, pero hay que hablar del ecumenismo. Yo diría, leer este capítulo, creo que desde el punto de vista incluso más humano de encontrar algo fascinante, valdría la pena. Pero obviamente comprendiendo la importancia del ecumenismo y la importancia que tuvo para Benedicto XVI, más aún. Perfecto. Bien, tenemos otra cuestión que nos llega y es ¿cuál es la aportación de Ratzinger a la cuestión de la convivencia política en una sociedad plural? También en este contexto de la pluralidad y la convivencia política se añade una segunda pregunta relacionada con lo que se ha comentado anteriormente, la razón fiel, y es ¿cuál sería el papel de la razón fiel en el contexto de los estados laicos? Creo que tiene un talante más político, pero... Bueno, a ver, de alguna forma las últimas preguntas están rodando, digamos, van hacia lo fundamental, ¿no? O hacia un aspecto, digamos, central, que es el papel justamente de la razón, ¿no? Algo que decía Diego o algo que también se formulaba en la pregunta anterior, ¿no? Bueno, yo creo que la razón de la que aquí estábamos hablando es fundamentalmente una razón intersubjetiva. Una razón intersubjetiva. Y en ese sentido, desde el punto de vista, digamos, de la filosofía, no desde un punto de vista teológico, yo creo que también este papel de esta base intersubjetiva que constituye la razón en la discusión ecuménica también puede desempeñar o tiene que desempeñar un papel muy importante, ¿no? Es decir, yo me puedo entender con un musulmán, me puedo entender, no sé, con un seguidor de una religión como el hinduismo en la medida en que ambos estamos participando de un contexto racional intersubjetivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, yo creo que Ratzinger ha insistido mucho precisamente en este aspecto, ¿no? En el que, en definitiva, la razón constituye también una base imprescindible para el diálogo entre todos los hombres. Sí. ¿Alguna pregunta aquí en el chat? ¿No tenemos? ¿Aquí en sala? Bien, pues entonces, si hay tiempo, yo apelaría también al discurso del Bundestag, ¿no? Donde ahí se cita en primer lugar a los judíos, después se alude a Salomón y San Agustín al mismo tiempo,
y donde en un contexto, podríamos decir, no solo ecuménico, sino también interreligioso, se apela precisamente a la razón, al sentido común, a esa plataforma común de discurso que tenemos todos los seres humanos, que es donde se puede alcanzar el consenso. Porque claro, si hablamos de principios religiosos, difícilmente se llegará a un acuerdo. Sin embargo, en esa base común que está en diálogo con la dimensión religiosa o que debe estar en diálogo con la dimensión religiosa, ahí es donde sí podemos ponernos de acuerdo y podemos alcanzar un buen conocimiento no solo de nuestra propia naturaleza, sino también de los fines propios de una sociedad. Muy bien. Pues estamos en el marco más o menos de tiempo. Si hay una pregunta por aquí, en el fondo. Yo simplemente quería agradecer a los tres panelistas, bueno, presentadores de estas obras recientes y novedosas. Yo creo que para el mundo académico y también no académico, en el sentido de lo que nos trae a cuenta a la hora de abordar una figura tan importante y relevante como es la de nuestro nuevo Papa Benedicto XVI, y al mismo tiempo como un referente que va a ser a largo plazo más reconocido en la medida en que el tiempo nos permita tener una masa crítica mayor a la hora de evaluar muchas cosas que todavía no las vemos con la nitidez y claridad que a veces la propia premura y escasez de tiempo que tenemos respecto de la muerte, ¿no? Muy reciente del Papa, pues no nos permita ver ese gran legado que nos ha dejado, ¿no? Entonces, damos por concluida la sesión agradeciendo a todos los asistentes aquí, a los ponentes y a los que están fuera.